Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo están? Disculpen, tuve un problema con el Zoom y no podía ingresar, entonces tuve que ver qué estaba pasando. Esperemos que ingresen los compañeros y las compañeras que faltan y para iniciar. Buenos días, Ilse. ¿Días? Buenos días, Alicia. Buenos días, ¿cómo están? Esperemos, faltan algunos compañeros aún para ya iniciar. Ojalá refresquen la página para ingresar porque me tocó cambiar algunas cosas que el Zoom no me dejaba entrar. Iniciemos. Hoy día vamos a ver, igual, nuevamente saludarles a todos y todas, porque han entrado algunos compañeros ahorita. Hoy día vamos a ver lo que son problemas con ecuaciones. Ahora no vamos a ver problemas muy complejos, sino más bien problemas en los que podamos aplicar lo que hemos visto, o sea, las ecuaciones lineales con una incógnita y no, o sistemas de ecuaciones, pero no una cosa como, no sé, de ecuación cuadrática, y eso no vamos a topar porque no hemos visto ese tipo de ecuación. Entonces, en ese sentido, es importante entender que el lenguaje algebraico, perdón, el lenguaje hablado o el lenguaje verbal, de alguna forma, puede ser traducido al lenguaje matemático, ¿sí? Entonces, en ese sentido, lo que nosotros podemos hacer es, yo que sé, una cuestión que está redactada, podemos pasarla a una cosa con números y con letras, ¿sí? Bajo esta premisa, lo que las ecuaciones nos permiten es resolver diferentes problemas, y claro, no del imaginario, sino más bien problemas de la práctica, de la vida real, ¿sí? Que se presentan de forma verbal. Ahora es importante también necesario saber que para poder nosotros resolver un problema verbal de forma algebraica, se debe realizar lo que se conoce como una modelación del problema. Ya esta modelación del problema consiste en una adecuada interpretación del enunciado que me están presentando verbalmente o escrito a través de una ecuación.
¿sí? Es decir, utilizando incógnitas, utilizando variables, utilizando números, etc. Respecto a eso, igual les había puesto una cita de Isaac Newton, que él dice que para resolver un problema referente a números o de relaciones entre cantidades, basta traducir dicho problema de cualquier idioma o de cualquier lengua al idioma algebraico, es decir, a una ecuación. Entonces vemos que de alguna manera este lenguaje algebraico puede tornarse incluso internacional, porque todo el mundo maneja la misma teoría sobre el tema de ecuaciones o sobre la matemática como tal. Entonces es un lenguaje universal. De ahí nosotros igual vamos a tener como algunos pasos para poder realizar esto. Importantísimo, el primer paso se debe leer comprensivamente el enunciado. ¿Qué quiere decir eso? Cuando ustedes lean el enunciado, deben buscar comprender qué se está buscando, cuál es mi incógnita, qué quiere hacer o qué quieren decir las palabras del problema, ¿sí? Después de eso, nosotros vamos a asignar incógnitas, es decir, valores que no conocemos, les vamos a asignar una letra. Por ejemplo, yo puedo decir, mi incógnita hoy se va a llamar X, o mi incógnita se va a llamar W. Una vez que yo ya asigno cuál va a ser la incógnita, digamos, la edad es la incógnita. Supongamos que es un problema de edades, entonces edad de Juanito se va a llamar X. Ya, se me ocurre. ¿Ya? Y luego debo establecer relaciones. Es decir, en base a lo que me diga el problema, yo debo ver cómo se relaciona esa incógnita con otras variables o con otras palabras de mi problema. Por ejemplo, cuando nos dice la edad de Juanito es el doble que la de Pedrito. Entonces, si yo le digo X a la edad de Juanito y Y a la edad de Pedrito, cuando me dice que la de Juanito es igual al doble de la de Pedrito, yo puedo decir que X es igual a 2Y. ¿Sí? Después, igual, en base a esto, hacer lo que decía yo hace un rato, que ya creo que les dije con el ejemplo, tengo que plantear las ecuaciones, es decir, ver cuántas ecuaciones tengo yo en el problema. Ahora, esto se va a hacer en base al número de incógnitas que le presenten. Si a mí me presentan dos incógnitas, como el caso que les puse, la edad de Juanito y la edad de Pedrito, tendré que plantear dos ecuaciones para resolver, ¿sí? Y será un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Si es que fuera una sola incógnita, igual puede ser una sola ecuación. Recuerden que el número de variables va a ser igual al número de incógnitas, siempre tiene que ser igual al número de ecuaciones. Una vez que ya plantea usted, sea su sistema de ecuaciones o su ecuación, se pasa a resolver la ecuación, es decir, a despejar la incógnita, que es lo que hemos visto esta semana. Despeja la incógnita y como usted le llamó, yo que sé, X a la edad de Juanito, y sacó el valor de X y le dice 5. Entonces, por lo tanto, usted concluye que la edad de Juanito es 5. Ahora, en este paso 6 me dice analizar las soluciones. Eso consiste un poco en comprobar que lo que yo haya obtenido esté acorde al ejercicio y tenga lógica. No le va a salir, no sé, la edad de Juanito 3 millones, o sea, no tiene sentido. Tiene que ir acorde al enunciado, a lo que le dice su problema, y por eso es importante leer comprensivamente el enunciado. Y una vez que ya usted comprueba o verifica que sus respuestas tienen lógica, están acorde a lo que dice el enunciado, van a dar su respuesta. Bueno, les puse como un ejemplo un poco más aplicando los pasos que les mencionaba. Entonces el ejercicio nos dice, determine dos enteros consecutivos cuya suma sea 19. Entonces, en esta parte de leer comprensivamente el enunciado es importante entender qué me dice cada una de las palabras. Primero me habla de dos números, ¿no es cierto? Estos dos números, cuando se suman, debe ser 19. Y después me dice que sean consecutivos, o sea, las palabras son súper importantes. Cuando hablamos de consecutivo, quiere decir que el uno está al lado del otro. Es decir, si el uno es 7, el otro va a ser 8, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, como no conocemos los números,
tenemos que pasar al segundo paso, que es asignar una incógnita. Para este caso, nosotros vamos a asignar la incógnita X, que sería mi primer número. Entonces tendría un número X que sumado a otro número me debe dar 19. Como me está hablando en este caso de consecutivos, en el tercer paso que es establecer relaciones, lo que yo voy a ver es cómo relaciono esta X con estos dos números. Porque como les dije, si hablo de consecutivos, quiere decir que el uno está al lado del otro. Por lo tanto, si mi primer número es X, mi segundo número será X más 1, porque es el que le antecede. Sí, eso quiere decir consecutivos, que son consecuentes, es decir, están en secuencia. Entonces digo X y el otro número lo voy a llamar X más 1, porque sería este valor de X más 1. Entonces sería el que está delante. Y como dice aquí, significa que el 1 le antecede al otro, es decir, el 1 será mayor en una unidad que el anterior. Una vez que hacemos eso, el paso 4, aquí no sé por qué se ha puesto 2, el paso 4 ya es plantear la ecuación. Entonces me dice que busque dos números consecutivos que sumados sean 19. Y además deben ser enteros y por eso le pusimos 1. Por lo tanto, coloco X, que es mi primer número, más X más 1, que sería el segundo número, me va a dar 19. Una vez que ya establecí esta ecuación, lo que yo voy a pasar a hacer es resolver. Esto ya saben hacer, esto ya está pasado al lenguaje matemático. Cuando hablo de resolver, en este caso es despejar la ecuación. Por lo tanto, primero quito paréntesis, sería x más x y más 1 igual a 19. X más x son 2x. El 1 que está sumando pasa a restar y me quedaría 2x es igual a 18. El 2 que está multiplicando pasa a dividir y me quedaría x es igual a 18 sobre 2 y esto me da 9. Este de aquí, x igual a 9 es mi primer número. El segundo número, como planteamos aquí, es un x más 1. Por lo tanto, x más 1, que sería mi segundo número, va a ser 9 más 1 y me da 10. Ahora, si yo analizo, que es este otro paso, tengo que analizar que eso sea real. Para analizar la suma de estos dos de aquí que me salieron como respuesta, me debe dar 19, porque eso me dice el problema. 10 más 9 me da 19, ¿no es cierto? Y tiene lógica. Y además de eso, estos dos números están el uno al lado del otro. 9, 10, es consecutivo. Por lo tanto, ya puedo pasar como a dar mi respuesta a la final. Y la respuesta sería los dos números consecutivos que sumados me dan 19, son el 9 y el 10. Preguntas sobre esta parte, porque ahorita solo fue como una parte para que vean cómo podría, son sugerencias de pasos que yo puedo seguir para resolver este tipo de ejercicios. Ahora yo lo he hecho paso a paso y muy desglosado, pero ustedes pueden hacer 2 o 3 pasos en uno solo. ¿Tienen preguntas hasta ahí? No, mi profe, no tengo preguntas. No, Pero, ¿será profe. que me permite grabarle, por favor? Ah, la grabación del video. Gracias, mi profe. Ya, no tenemos preguntas entonces. Déjenme, le pongo la grabación. Ya. No sé si todos estuvieron desde el principio. Importante de esto creo que son ¿cómo es? Estos pasos y entender el problema. Ahora yo puse un problema que es bastante sencillo. ¿Sí? Podemos ver otro ejemplo. Déjenme ver otro ejemplo. Ya. En el libro, igual que ustedes tienen, hay ejemplos. Voy a ponerles un ejemplo igual del libro mismo y después pasamos a hacer otros que no hay en el libro porque había pocos ejercicios en este libro. Déjenme le comparto.
para ver otro ejemplo y después ya pasamos a hacer ejercicios. En el libro teníamos, no sé en qué página es esto, en la página 69 estoy viendo el ejemplo de ahí. ¿Sí? Entonces, en el libro tenemos este ejemplo, que está un poco más elaborado que el anterior. Dice, un hombre tiene 7 años más que su esposa. Hace 10 años tenía el doble de la edad de ella. ¿Cuántos años tiene él? Entonces, si nosotros seguimos los pasos, primero debemos entender qué me está proponiendo este ejercicio, ¿no es cierto? Me dice que un hombre tiene 7 años más que su esposa. Voy a tener por ahí en algún momento que plantear un valor de X. Si es que le llamo a la edad del hombre o a la edad de la mujer, va a depender si sumó o resta este 7. En este caso, lo que dice o lo que se hace en el ejercicio es asignarle la variable X a la edad actual del hombre. Y como me habla de hace 10 años, ya le va a ir modificando. ¿Ya? Y su esposa obviamente va a ser 7 años más joven, porque eso nos dice, un hombre tiene 7 años más que su esposa. Por lo tanto, la esposa va a tener una edad X, que sería la edad del hombre, menos 7 años, porque él es mayor. Y voy a hacer con eso otra ecuación. De ahí ya tengo que integrar lo que dice, hace 10 años tenía el doble de la edad de ella. Entonces, hace 10 años, menos de la edad que tienen ahora sería X menos 10, ¿no es cierto? O sea, la edad del hombre menos 10 años porque estoy hablando del tiempo pasado. Una vez que ya identifico eso, lo que vamos a hacer es que la edad actual, que sería de ella, en cambio sería X menos los 7 años, es decir, porque 7 años menor, menos los 10 años. ¿Sí? Por lo tanto, en este caso, si ustedes van siguiendo igual el ejercicio, aquí me queda que, si quito paréntesis, me queda menos 7, menos 10, me quedaría X menos 17. Y nos dice que además en ese tiempo la edad de este hombre era el doble de la de ella. Por lo tanto, X menos 10, es decir, la edad hace 10 años, va a ser igual a 2 por X menos 17. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan aquí, yo obtuve, una ecuación en donde puedo relacionar o donde fui relacionando la edad de este hombre, que fue la incógnita, con todo lo que me iba diciendo el ejercicio. Una vez que yo ya acabo de hacer eso, ya planteo como las ecuaciones. Entonces, mi ecuación a la final me quedó esta que tenemos aquí. Una vez que la ecuación está planteada, lo que me queda a mí es despejar la incógnita, es decir, es resolver. Para lo cual lo que se hace primero es eliminar los paréntesis, como en esta parte. Entonces el 2 multiplica la X, más por menos menos, y 2 por 17, 34. Todo lo que tenga X pasa a un lado y lo que no tenga X pasa al otro lado. Y una vez hecho eso, lo que se debe proceder a hacer es la suma algebraica. ¿Sí? En este caso, el X, el menos 2X pasa a un lado y sería X menos 2X. El menos 10 que está sumando pasa a sumar y sería, aquí hay un error, ¿no es cierto? Este de aquí no es 23, es menos 34. El libro tiene un error. Entonces, menos 34 más 10 me queda menos 24. Si yo hago ley de signos, o cuando yo presento esto y tengo negativo, puede transformarse esto en positivo. ¿Sí? Porque este menos puede pasar a dividir, menos para menos se hace más. Y por lo tanto, en este caso me ha dado que la edad de este hombre ha sido 24 años. Y la de su esposa, como me dice que 7 años menor o él es 7 años mayor, a ese 24 nada más le resto los 7 años. Por lo tanto, la esposa tendrá 24 menos 7, que me daría 17 años. Estoy hablando de la edad actual, 24 y 17. Si es que quiero saber hace 10 años qué edad tenían, simplemente a cada una de estas dos edades de estas personas les voy a restar 10 años.
Es decir, al 24 le resto 10, me da 14, y al 17 le resto 10 y me da 7 años. Sí quedó claro este ejemplo. Como vemos, este ya tenía un poquito otra dinámica, un poco distinta a la anterior. Pero la idea es que vean cómo todo se va transformando en ecuaciones y en lenguaje algebraico, todo este lenguaje hablado, porque claro, ustedes ven acá arriba y el enunciado es esto. A partir de eso nosotros podemos llegar a hacer la cuestión algebraica. ¿Tienen tal vez preguntas? No, profe. Ya cuando hagamos el ejercicio ahí vemos. Ahí vamos a ver, diga. ¿Qué caso? Ahí vamos a ver si surgen preguntas. Claro, sí es un poco distinto a lo que hemos estado, bueno, no tanto, pero le suele costar un poco más a veces. Porque claro, una cosa es lo verbal y otra cosa es pasar como todo esto verbal a eh, un lenguaje algebraico. A ver, ahora déjenme, voy Va a a ir en el compartir. examen, ¿verdad? Dígame. Esto también va, estos problemas también van a ir en el examen del día martes. Sí, sí Ya, van a profe. ir. Sí, todo, casi todo van. A ver, denme un segundo, voy a pasar el enlace al teléfono ahora. Para proyectar el teléfono y vamos a hacer ejercicios en la pizarra. Sí. Ahora en el segundo ejercicio vieron que los pasos como que se sintetizaron, a veces se puede hacer dos o tres pasos en el mismo paso, de alguna forma. Hoy le pasa algo, no sé si a mi internet o al Zoom, pero está lento. Que tengo que conectarme esto desde el teléfono, pero no quiere apresurar. Y ahí se puede ver claramente la pizarra. Sí, ¿no? Ahí se pueden ver la pizarra de forma clara. Sí, profe. Perfecto. Ya, entonces vamos a ver igual y ¿qué? Otros ejercicios. Ya, entonces vamos a ver el siguiente ejercicio. Voy a anotarles igual. Entonces me dice, la suma de dos números es 148. Y el segundo número
es 4 es menos que el primer número. Punto seguido. A eso me dice cuáles son los números. Yo tengo planteado, o lo que me plantea este ejercicio, primero es que yo voy a tener dos números. Estos dos números de aquí, que les puedo poner incluso incógnitas, o que ustedes quieran, son los que al final voy a encontrar. Y además me dice que la suma de estos es 148. Y me dice también que el segundo número es 4 unidades menos que el primer número. Entonces, lo que primero hice es entender o de alguna forma tratar de entender lo que me está planteando el ejercicio. Una vez que yo ya hago eso, voy a buscar asignar incógnitas. Entonces, yo voy a decir que el primer número, o a mi primer número, yo lo voy a llamar X. Ya le asigné incógnita. Ahora, ¿cómo se relaciona con el segundo número? Es 4 unidades menos que el primero. Por lo tanto, si yo quiero relacionar esto con el segundo número, mi segundo número será el primer número menos 4 unidades. Y lo he dejado en función de la misma variable, para yo no generarme muchas variables. Ahora sí se podría hacer generando dos variables, pero sería más raro. Y lo que me pregunta es, ¿cuáles son estos dos números? Además de eso, tengo que ver también esto, es la suma de los dos. Entonces me dice X más el primer número más el segundo número, que sería X menos 4, me va a dar 148. X más X menos 4, la suma de los dos números me da 148. Una vez que he hecho esto, ya obtuve yo la ecuación, ¿sí? Una vez que tengo la ecuación, simplemente paso a resolver. En este caso, igual lo que tengo que hacer es eliminar paréntesis. Me daría X más por menos 4 igual a 148. Realizo la suma algebraica, X más X sería 2X. Es igual a 148. El menos 4 pasa a sumar más 4. ¿Cierto? Paso acá. 2X va a ser igual. 148 más 4 sería 152. Una vez hecho eso, lo único que tengo que pasar a hacer es despejar X. X sería igual a 152 dividido para 2, que me daría 76, me parece. Sí, 76. Perfecto. Entonces me da X igual a 76. ¿No es cierto? Ahora, como me dice que encuentre los dos valores o los dos números, ya tengo mi valor de aquí. Me dice 76. Mi segundo número sería el 76, que es X menos 4. Por lo tanto, aquí me quedaría 72. Ahora comprobemos a ver si esto se cumple. Me dice que la suma de estos dos me debe dar 148. Vean. Entonces pongo 176 más 72. 6 y 2 son 8, 7 y 7, 14. Y me da 148. Por lo tanto, mi ejercicio o los resultados que yo obtuve tienen lógica con lo que me estaba planteando. Lo único que ya me quedaría es poner mi respuesta. Entonces, me dice cuáles son los números. Los números son 76 y 78. Y de esa manera está resuelto el ejercicio. Me parece que en Cenecid les ponen cosas
por el estilo, que son ecuaciones de primer grado básicamente. ¿Sí está entendido este ejemplo? Sí, ¿O profe. no? ¿Sí están? Sí, sí, profe. Sí está claro. Perfecto. A ver, el slide me dice. Ya. Veamos, déjenme ver otro ejercicio, otras connotaciones. Calidades. Necesidades, no. Ya, este es interesante. Bueno, es igual con. ¿Puedo borrar esta parte? Todavía están copiando. Por mi parte, sí, mi profe. Gracias. Pues no dice nada. A veces no sé si está en el resto de compañeros. Igual en el examen sí va a ir este tema. Es como el tema final, pero igual así ejercicios sencillos voy a poner. No voy a complicarles mucho la existencia. Ay, a ver lo que me dio. Aquí queda que habíamos anotado el examen, ¿cuándo quedamos? El 30, ¿no? Martes. Martes 30 era, ¿no es cierto? Parece a mí. Este ya modifiqué. A ver, veamos otro ejercicio igual que tenga más o menos lo mismo. ¿Dónde está? Ya me dice la diferencia de los cuadrados de los números enteros consecutivos. La diferencia de los cuadrados. Sí, Sí, profe. Sí, profe, sí se ve. se dice los cuadrados de dos números enteros consecutivos. Enteros consecutivos es 35. 5. Ya los dos números. Ya. Ahí tenemos otro ejercicio. Ahora el planteamiento o lo que nos dice el enunciado es un poco distinto, porque ahora me dice que la diferencia de los cuadrados de dos enteros consecutivos. Entonces esto de aquí es sumamente importante porque va a tener que utilizar para su ecuación. Cuando hablo de enteros consecutivos, quiere decir que el uno va a ser en una unidad mayor al otro, si el uno va a estar al lado del otro, y me da que esa suma es 35. Por lo tanto, yo voy a tener dos números, ¿no es cierto? Voy a decir, voy a tener el primer número, como le puse número, el primer número, que lo voy a llamar X, o puedo utilizar otra variable, yo que sé, le voy a llamar W, ya para utilizar otra variable. Usted asigna la variable que quiera, ¿no es cierto? Mi primer número es W. Como me dice que son consecutivos, mi segundo número va a estar antecediendo a este, es decir, va a ser W más 1. Es la primera cuestión que debo identificar, ¿no es cierto?
Ahora me dice que la diferencia de los cuadrados. Cuando hablo de diferencia de cuadrados, quiere decir que voy a tener el W elevado al cuadrado. Si digo diferencia, la resta, y el otro número también tendría que estar elevado al cuadrado. ¿Sí? De esa manera, entonces tengo W al cuadrado menos W más 1 al cuadrado me va a dar 35. Ahora se simplifique porque si es cuadrática no hemos visto. Ya. Si vemos esto, entonces está puesto en lenguaje matemático o en ecuación, lo que me dice aquí, la diferencia de los cuadrados de los números enteros consecutivos. Entonces mi un número es W, el otro es W más 1. Cuando me dice cuadrados, cada uno elevado al cuadrado. Si hablo de diferencia, estoy hablando de resta. Y esta resta de estos cuadrados me tiene que dar 35. Entonces ya tengo la ecuación planteada. Una vez que la ecuación está planteada, tengo que pasar a resolver. Importante aquí, en esto de aquí, cuando yo tengo a que W más 1 elevado al cuadrado, es como tener productos notables. A más B elevado al cuadrado, ¿cierto? El W cuadrado baja tal cual. Tengo que eliminar este paréntesis. Menos. Aquí, como me dice esto elevado al cuadrado, sería A más B elevado al cuadrado. Es el primero al cuadrado más el doble producto por el segundo y más el segundo al cuadrado. Entonces sería W al cuadrado más el doble producto del primero por segundo sería W y más el segundo al cuadrado más 1 es igual a 35. Lo que yo tengo que buscar en este caso es eliminar este cuadrado del paréntesis, que es lo que hice como primer paso. Una vez que yo ya hago eso, voy a eliminar el paréntesis. Por lo tanto, me quedaría W cuadrado y aquí va ley de 5. Menos W cuadrado, menos 2W, menos 1, igual a 35. Una vez que yo hago eso, el W cuadrado con el menos W cuadrado se irán, ¿no es cierto? Si ven, más W menos W cuadrado se van y me quedaría menos 2W menos 1 igual a 35. Si quiero despejar la W, lo que tengo que procurar es dejarla sola en un lado. Esa es mi incógnita, entonces me quedaría W igual a 35 más 1. Si está restando, pasa a sumar. Menos 2W igual a 36. Este menos 2 que está multiplicando pasa a dividir. W va a ser igual a 36 sobre menos 2. La mitad 1, la mitad de 36 son 18. Más para menos da menos y me quedaría menos 18. Mi primer número o el número inicial que yo tengo para este caso ha sido menos 18. ¿No es cierto? Ahora voy a ver mi segundo número sería W más 1. ¿Qué quiere decir esto? Que sería menos 18 más 1 y me quedaría menos 17. Sí, entonces en este caso yo tengo que comprobar si cumple esta condición, que la diferencia de los cuadrados m de 35. Por lo tanto, tengo mi primer número que es menos 18 elevado al cuadrado menos 17 elevado al cuadrado. Y comprobamos a ver si me da 35. ¿Cuánto es menos 18 al cuadrado? 18 al cuadrado. 324. Entonces aquí me quedaría 324 menos. Aquí el menos se va porque como tengo elevado al cuadrado, menos por menos se me hace más. Y de ahí me dice 17 al cuadrado. 17 al cuadrado me da 289. Menos 200. Veamos. 324 menos 289 me ha dado 35. Por lo tanto, yo con esto compruebo que se cumple lo que me dice mi enunciado. Y voy a decir que los números, o la respuesta sería los números son menos 18 y menos 16. Y con eso
está resuelto el ejercicio. ¿Sí quedó claro este? Ya tiene como cuadrados y cosas por el estilo. ¿Aló? Sí, profe. Perfecto. No sé si tengan preguntas de lo que estamos viendo. No, profe, todo claro. Déjenme ver cómo estamos con el tiempo también. En el timer ya nos voy a cerrar el aviso, pero no encuentro el tiempo. No dice cuánto tiempo tenemos. Tal vez monitores. Para ver si alcanzamos a hacer otro y no se nos corta. ¿Ya copiaron? Sí, profe. Déjenme ver otro. Ya. Vamos a hacer uno que más tiene que ver un poco con geometría, sí, con un rectángulo. Voy a pasar a borrar. Igual si tienen preguntas me dicen. Ya. Veamos otro. Dice el largo de un rectángulo es 2 veces el ancho. El perímetro del rectángulo es de 30 centímetros. De 30 centímetros. Hallar las dimensiones del rectángulo. Cuando habla de las dimensiones, me está hablando del ancho y del largo. Entonces, una vez planteado este ejercicio, al igual que nosotros, yo primero debo leer de qué se trata. Me dice, el largo de un rectángulo es 2 veces el ancho, ¿sí? Y el perímetro del rectángulo es de 30 centímetros. Y lo que me pide hallar son las dimensiones del rectángulo. Entonces, cuando yo hablo de rectángulo, la geométrica que tiene 4 lados, ¿sí? En donde 2 de sus lados, 2 lados y 2 lados son paralelos. Y además de eso, este que sería el largo es más grande que el que sería el ancho, ¿no es cierto? Es una figura plana. Y lo que me dice es que el largo de un rectángulo es 2 veces el ancho.
Por lo tanto, yo les voy a asignar como incógnitas. A este ancho yo le puedo llamar, igual lo puedo dejar como A y el largo como. Entonces me dice que el largo es igual a 2 veces A, ¿no es cierto? Sería mi primera premisa, porque me dice es 2 veces el ancho. Por lo tanto, L es igual a 2 veces. De ahí me habla del perímetro. El perímetro, como ustedes deben recordar de la escuelita, no sé si se acuerdan, es la suma de todos los lados, ¿cierto? De todos los lados. En este caso, mi perímetro sería igual, o sea, al revés, este es largo. Sería el largo más el largo y más el ancho y más el ancho, ¿cierto? Los lados que yo les puse, sumo todos los lados. Por lo tanto, mi perímetro para este caso es 2 veces L más 2 veces el ancho, más 2 veces A, porque son paralelos. Pero como me dio en el ejercicio que el largo son 2 veces el ancho, yo podría reemplazar aquí, en vez de poner solamente L, yo puedo reemplazar por 2A. Por lo tanto, mi perímetro sería 2 por 2A, que es L, más 2A. Ahora aquí me dice, me da el valor, dice el perímetro del rectángulo es 30. Por lo tanto, aquí yo voy a poner 30 es igual a 2 multiplicado 2A más 2A. Como ustedes ven, en base a lo que el ejercicio me iba planteando, o lo que iba diciendo este ejercicio, yo fui construyendo una ecuación lineal con una incógnita. Yo ya tengo, base a mi lenguaje matemático, perdón, verbal, tengo un lenguaje matemático, es decir, esto lo traduje a una sola ecuación. Una vez que yo ya traduje todo esto a una ecuación, ahora lo que ustedes vieron aquí es importante que ustedes manejen los conceptos fundamentales de geometría, o sea, que es el perímetro. Si hablaba del área, en cambio, yo tenía que aplicar otra cosa. Como me dijo perímetro, solo es la suma de todos los lados. Una vez que yo ya tengo esta ecuación, simplemente procedo a despejarla. Por lo tanto, tendría 30 va a ser igual. 2 por 2A me daría 4A más 2A, ¿cierto? 4 más 2 son 6, por lo tanto 30 va a ser igual a 6A. 6A es igual a 30, voy a cambiarle de lado. Si quiero despejar A, me queda 30 dividido para 6. Saco la sexta 1, 6 por 130 y me sale 5. Por lo tanto, me dice que mi ancho para este caso, ¿no es cierto? Mi ancho sería, o en mi rectángulo, dice que A va a tener un valor de 5. Y mi largo, como me dice aquí, N es igual a 2A. Sería 2 por 5. Por lo tanto, el largo es 10. Aquí 10, aquí 10. Para yo comprobar que el ejercicio tenga lógica o que se cumpla lo que dice este ejercicio, el perímetro de este rectángulo me debe dar 30. Entonces, la suma de todos estos lados me debe dar 30. Por lo tanto, mi perímetro sería largo sería 10, más 10, más el ancho y más el ancho, más 5 y más 5, ¿cierto? Si yo sumo, el perímetro me va a dar igual a 30. Por lo tanto, mi ejercicio está bien resuelto y tiene lógica. Y me dice ya las dimensiones del rectángulo. Mi respuesta simplemente sería, las dimensiones son 2 puntos, el largo va a ser igual a 4, a 10, y el ancho, o le ponen en palabras, igual a 10, y ancho igual a 5. Y está resuelto el ejercicio. Entonces, una vez más, vemos cómo el lenguaje verbal puede ser transformado en un lenguaje matemático. ¿Preguntas sobre este ejercicio? ¿Está claro? ¿Sí estamos ahí? ¿Sí me escuchan?
Sí, listo. Sí, mi profe. Ay, ya, pensé que ya no me escuchan, capaz ya ni me escuchan, ya no me di cuenta. ¿Está claro el No, sí, ejercicio? mi profe. Ujú. Perfecto. Me avisan si ya copiaron para poder pasar a hacer otro. Yo sí, profe, gracias. Yo también, mi profe. Listo. Veamos otro. Esto era con un poco de geometría. No sé si ustedes darían estas pruebas del cenecido, ya no se toman ustedes ahorita, pero solían poner cosas como esta, pero no son complejas, no las manejo. A ver, veamos otro. Está igual que en las otras. Si es que la clase se corta, tendríamos 10 minutos. Claro, hoy ya sería más tarde los 10 minutos porque empezamos tarde por el asunto de no sé qué le pasó a mi Zoom, pero no quería dejarme entrar. Ya. A ver, veamos otro. Llame con triángulo, a ver si se acuerdan. Dice el perímetro de un triángulo isósceles. ¿Alguien se acuerda que es un triángulo isósceles? Mientras yo escribo, pues bueno. La verdad no me acuerdo, mi profe. Los otros compañeros, compañeras. Isósceles. El triángulo isósceles es el que tiene los dos lados de igual longitud. Perfecto. Con eso ya tenemos bastante, porque cuando ustedes hagan ejercicios, tienen que ir viendo lo que les dice, porque eso les va a ayudar a poder resolver el ejercicio. Los aquí ya les dice, determine la medida de los lados del triángulo. Entonces, como primer paso, siempre lean bien lo que les dice, identifiquen como las cosas como qué es triángulo isósceles o qué les va diciendo, ¿cierto? Entonces me dice, el perímetro del triángulo isósceles, es importante identificar eso porque ya les da una pista. Como dijo la compañera, el triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales y una base diferente. ¿Ya? Me dice es de 54 centímetros y la base excede en 3 centímetros a uno de los lados iguales del triángulo, igual aquí ya le dice lados iguales. Me dice, determine la medida de los lados del triángulo. Entonces, en ese sentido, igual en geometría, o al menos los que tienen como estos elementos geométricos, siempre es bueno hacerse como la grafiquita. Digamos que está igual. Entonces, digamos, este es un triángulo isósceles. Yo voy a tener una base que va a tener un valor X, ¿sí? Y estos dos de acá van a ser lados iguales, por lo tanto, este es igual a este. Les voy a poner Y.
Después me habla de que el perímetro del triángulo es de 54. Entonces me está diciendo ya una premisa. Mi perímetro de este triángulo, cuando hablo de perímetro, es la suma de todos sus lados. Por lo tanto, el perímetro a X más Y, ¿no es cierto? Me dice que ese perímetro es de 54 centímetros y que la va en 3 centímetros a uno de los lados. Si yo quiero dejar como incógnita general a la X, cuando esta me dice que excede en 3 centímetros a estos lados, quiere decir que mi Y, para este caso, mi Y va a ser aquí. Mi Y va a ser igual a, si excede, ¿qué será? ¿X más 3 o X menos 3? ¿Qué dicen ustedes? Más. Excede. Este es mayor. Si mi esta es mayor, mi Y tiene que ser X menos 3, porque la respuesta, ¿no es cierto? Es esta va a ser mayor. Por lo tanto, mi Y va a ser X menos 3. Y he dejado estos lados, que están aquí, en función de una sola variable. Por lo tanto, si yo reemplazo esto que saqué acá, para aquí, el perímetro va a ser igual a X más X menos 3 y más X menos 3, porque son los lados, ¿cierto? Del triángulo. Además de eso, ya me da el valor del perímetro. Yo puedo reemplazar aquí, me queda que 54 va a ser igual a X más X menos 3 más X menos 3. Igual aquí ya haciéndole de signos que solo son más, me queda tal cual. Una vez que ya tengo hecho eso, yo ya dejé planteada mi ecuación. Por tanto, una vez que tengo planteada la ecuación, lo que tengo que pasar es a resolver esa ecuación. Voy a hacer con otro marcador que es negro porque ya no se ve. Y me dice, igual aquí X más X son 3. 54 va a ser igual a 3X menos 3 son menos 6. Si lo que yo quiero es dejar sola la X, todo lo que no tenga X va a pasar al otro lado y me queda 54 más 6 es igual a 3X. Voy a ordenar, 3X va a ser 54 más 6 son 60. X va a ser igual a 60 dividido para 3, tercera 1, tercera 20. Por lo tanto, me quedó que mi X es 20. Esto de aquí, o en mi triangulito, me dice X es igual a 20. Como mi Y está en función de la X, mi Y va a ser igual a 20 menos 3. Por lo tanto, Y sería igual a 17. Este de aquí y este de aquí van a ser 17. Yo voy a comprobar a ver si se cumple, ¿no es cierto? Entonces mi perímetro me dice que va a ser igual a, sería 20 más 17 más 17. Si yo hago la suma, 17 y 17, 34 más 20, 54. Como en el ejercicio me dice que el perímetro es 54, vemos que se cumple. Por lo tanto, los resultados que nosotros obtuvimos con la resolución. Y me dice, determina la medida. Por lo tanto, la respuesta sería los lados del triángulo miren, el uno era 20 centímetros, los lados iguales, vale recalcar que son los dos lados iguales, 17. Y con eso yo he resuelto este ejercicio de geométrico con una ecuación. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. ¿Tienen preguntas? No. No. Igual en el examen van a ir ejercicios como estos, sencillos, no van a ser complejos. La de vueltas
Pondríamos, yo que sé, unos 2 o 3 ejercicios. Con estos deberes, este deber tiene el objetivo de que puedan repasar para que estudien. No pondré un deber muy largo, porque como ya saben, esta es la última semana, este es el último día de clases del módulo, y lo que nos restaría más bien ya es el examen y lo que falten los deberes. Por lo tanto, nos vamos a quedar hasta ahí y mandaría como un deber que tenga yo que sé, 3 ejercicios así, y unos 2 de sistemas de ecuaciones y otros 2 de cómo es, de ecuación lineal, como para que ustedes repasen más que todo. Sí, un deber corto para que puedan hacerlo hasta el día del examen. No sé si tienen alguna pregunta sobre el módulo ya en general o sobre la clase de hoy en específico. No, profe. ¿Y este deber se va a mandar hasta cuándo podemos subirle? ¿Igual hasta el día domingo o hasta el martes? Hasta el día del examen les voy a dejar este Ya, listo. pase. Dígame. No. Sí, la idea de este último deber más bien es que repasen el último bloque que vimos, que fue ecuación lineal, sistemas de ecuación lineal y ejercicios de tipo con ecuación lineal, es decir, problemas que se van a pasar igual. Diría algunos ejemplos sencillos. La idea es que ustedes también en el examen van a tener este tema igual. Puede ir ejercicios sencillos con esta lógica, que no sean muy complejos, que no van a tener ecuación cuadrática, nada de eso, porque eso no es solo ecuación lineal. Eso. No sé si tienen alguna otra pregunta, inquietud. No, mi profe. No. A ver, por hoy día, siendo este el último día de clases, nos vamos a quedar ahí, ¿sí? Igual, ya me despediría, igual me pueden seguir escribiendo, si es que desean, por cualquier pregunta, cualquier duda. Las notas se publicarán igual en plataforma, una vez que estén sacadas. El examen sería el día martes. El examen va a estar abierto durante el día para que ustedes puedan resolverlo en el horario que tengan acceso a una computadora y que tengan tiempo. Igual la duración de la pruebita, ya cuando una vez que la abren van a tener una sola oportunidad, y esta les va a estar abierta, o el cronómetro va a estar programado para 2 horas y media, que nos quedamos ayer. Serían 10 ejercicios, o entre todo 10 preguntas, ¿cómo llamarlo? Entre teoría tendrían máximo unas 3 preguntas, ya exagerando. El resto serían ejercicios de todo lo que hemos visto, de diferentes cosas, y estaría pendiente igual el proyecto, que ya quedamos para otra fecha de entregar el video. ¿Para cuándo quedamos? Para el miércoles. Para el miércoles ya estaríamos, ¿no? Para el 1 de julio el video, que sería su producto integrador. Entonces, igual las notas que hemos sacado, tengo que ir revisando una por una de las pruebas al menos, porque no sé cómo hace el cómputo del programa, porque saca decimales, sino más bien yo voy a tener que revisar cuántas respuestas tienen bien, y en función de eso pondría la nota en el Excel que vaya a ir en el registro, ¿sí? Eso también era como una cosa pendiente. No sé si algo más. ¿No? Mi profe, y el tema de la prueba es a las 8, ¿verdad? O sea, la prueba la voy a dejar abierta durante el día. Entonces usted puede, no sé, si es que está un poco libre a las 8, tiene acceso a una compu, ingresa a las 8, pero a partir de que usted ya abra el cuestionario para contestar, va a tener 2 horas y media. De ahí, si usted no puede a las 8 de la mañana y puede a las 5 de la tarde, a las 5 ingresa, y a partir de que abre la prueba tiene 2 horas y media para resolver. Sí va a estar durante el día, porque no todos los compañeros tienen el mismo horario por trabajo o
cosas así. Tenemos otros compañeros que, por ejemplo, trabajan, ellos se igualan por medio de los videos y los deberes igual envían en otros horarios, siempre están pendientes, igual con preguntas. Eso, Gracias, profe. eso chicos, en todo caso, esta vez nos quedaríamos ahí, nos despedimos por hoy, ¿sí? El lunes sí Esperemos tenemos clases. No. No, el lunes, o sea, tienen esta semana de descanso. Descansan la semana 7, que es la siguiente, y de ahí regresan con nuevas materias y otros módulos la semana 8, depende de la materia, unas duran 3 semanas, otras 6 semanas. ¿Sí? Mi profe, y cuando, y si se queda, nos quedamos a supletorio, ¿usted nos avisa o cómo saben? Sí, yo les aviso, o sea, en la plataforma igual yo pondría quienes están en supletorio y el día del supletorio. El día del supletorio sería igual en la semana 7, pero esperemos que nadie se quede. No, mi profe, no, por favor, pónganos a todos 10, 10, 10. Así se Claro, evita y no pierde tiempo, mi profe. Solo le pone 10 a todos y ya. en cambio usted no estoy segura de que hayan aprendido tampoco. Y sí aprendemos. Usted va a ver en el examen el procedimiento y todo, y ahí usted se puede dar cuenta. Claro, en el examen igual como les dije va a quedar abierto esta pestaña que es para que suban los ejercicios resueltos. ¿Sí? Eso sí voy a Muchas pedir. gracias. ¿Sí? Entonces van a tener un cuestionario que les voy a enviar, las respuestas las registran en plataforma y aparte va a haber una pestaña en donde ustedes suben los ejercicios resueltos, sean escaneados o sean fotos. Entonces así va a ser un poco más eficiente. Entonces, nada más desearles que en este semestre les vaya todo súper bien, que puedan culminar el semestre con la mayor, no sé, con los mayores éxitos posibles, que aprendan, eso es lo más importante, que aprendan, porque lo que buscamos en nosotros, al menos como docentes, es que ustedes puedan tener este conocimiento, poder nosotros compartir este conocimiento que ya tuvimos la oportunidad también de obtenerlo cuando éramos estudiantes, y la idea es que este conocimiento les sirva profesionalmente, y en muchos casos no solo profesionalmente, sino también en la vida como seres humanos. Así como ustedes saben, no solo somos profesionales en la vida, sino también entes sociales, entes humanos que interactúan con otros seres humanos, y en ese sentido, cuando nosotros tengamos un conocimiento que pueda ayudarle a alguien más y podamos brindárselo, o sea, yo creo que sí se debe hacer. Sí, y creo mucho en esta cuestión de la transferencia del libre conocimiento también hacia sectores donde no pueden acceder por condiciones económicas, condiciones materiales, a cosas como las que sí hemos podido acceder de algunas personas, como el tema de, no sé, estudiar en una universidad, una maestría o lo que sea. No toda la gente tiene esa oportunidad porque este sistema no es justo, es súper desigual. Entonces, si nosotros con lo poco que podemos, con lo poco que ya hemos aprendido, podemos aportar en otros sectores que lo necesiten, también es bueno, yo creo que es loable y creo que es un deber también de alguna manera, porque bien o mal, igual la sociedad nos dio la oportunidad, al menos los que estudiamos en todo público, ¿no? Yo estudié en la universidad pública y el pregrado, y el posgrado ya estoy endeudada, pero bueno. Entonces, nada más eso, que sigan adelante, que culminen su carrera igual, con éxitos, cuando ya terminen la carrera, y que si pueden aportar con algo, con el conocimiento que han podido adquirir o que adquieren en las aulas, en otros sectores donde no hay estas facilidades, lo hagan. También incentivarlos un poco a tener también esta parte humana y social, que es sumamente importante. Aparte de la técnica, ¿no? Que es la profesión. Es nada más. Gracias, gracias mi profe por sus bellas palabras. Lo importante es que nos vamos a seguir viendo más adelante. De mi parte, yo he
aprendido bastante porque usted tiene una metodología bastante, se podría decir, minuciosa. Y creo que en las matemáticas son bastante complejas y yo creo que sí es importante hacerle a su método que por lo menos en lo personal me ha servido mucho. Gracias, mi profe, por todo. Igual, gracias a ustedes, yo aprendo un montón también de mis alumnos. Es, eso, chicos, y nada más despedirme con eso, en este modo. Algunos los veré más adelante en los otros semestres, otros los veré caminando por los pasillos, porque ya regresemos a clases. Ojalá sea pronto. Eso, Gracias, chicos. profe, por todo, por sus palabras, por lo que nos en estas 6 semanas se ha dedicado, que entendamos, que aprendamos, como usted dice, que es lo importante, que nos quede el conocimiento, igual que lo podamos practicar, así sea a nuestros amigos o a alguien que necesite, y si sabemos, pues ayudarlo. Ha sido muy importante, yo le agradezco por el tiempo que he tenido alguna duda, por su disposición de resolvernos las inquietudes que teníamos. Yo creo que en general a todos los que hemos solicitado su ayuda, usted ha estado ahí. Pues gracias por los ánimos, por estas 6 semanas, y esperemos que nos vaya súper bien, como usted dice, a todos, igual a usted, que le vaya muy bien, que Dios la Sí, bendiga, mi la profe. proteja, y ya nos veremos pues, en las siguientes materias, si nos Listo, toca. gracias igual a ustedes por todo, gracias por sus palabras. Igual. Eso, chicos, entonces nos despedimos ahorita y que tengan todos un buen fin de semana, buenas Igualmente, mi profe. y buen Igualmente, semestre. Igualmente, Se profe. ha ganado el aprecio de todos, creo, mi profe. Ya, hasta luego, hacen bien, hasta luego, Licen. hasta luego, Pase bien, Licen. Hasta luego. pasen.